Hola, soy Stefan Richelli, soy fisioterapeuta y os quiero traer este artículo científico que habla de la respuesta que tendría nuestra mano a la hora de bloquear su sensibilidad y su adaptación en cuanto a la fuerza que tiene que hacer para manipular los objetos. De aquí quiero extrapolar un poquito lo que sería el efecto que tendría sobre la terapia manual, utilizar herramientas, utilizar lubricantes y demás, cómo puede perjudicar la percepción de lo que estamos haciendo y la efectividad de nuestra mano en la terapia manual. Vamos a ver paso a paso, a ver qué nos aporta este artículo y qué conclusiones podemos sacar. Bien, como introducción, lo que se ha estudiado es eso, ver la adaptación de la mano, la fuerza prensil y la destreza a la hora de manipular diferentes texturas y la fuerza que hay que hacer para sujetarlas. Y lo que se ha hecho es con la mano desnuda, se ha utilizado también un foam, una espuma, interpuesta en las yemas de los dedos o una lámina de plástico fino. A grandes rasgos lo que se ha visto o evidenciado es que la espuma va a dificultar diferenciar tanto la textura como regular la presión que necesitamos para manipular un objeto. Por lo tanto, cuando más blando es el objeto que interponemos en nuestra mano, disminuye nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de adaptarnos, seguramente por absorción de las vibraciones que ofrece las propiedades propias de la espuma, cosa que no sucede con el plástico, con la lámina de plástico fino, que al ser más rígida transmite mejor, pero sí que se ha visto que la diferenciación de lo que es el tacto, o sea, simplemente por apoyar la mano sobre una textura no vamos a poder diferenciar cuál es al tener un objeto de plástico, una lámina entre medias, pero sí que vamos a poder diferenciar a la hora de friccionar ese plástico sobre la superficie. Ahí sí que nos vamos a dar cuenta de la rugosidad y podremos adaptar nuestras fuerzas y nuestra destreza manual sobre la superficie. Eso a grandes rasgos. Vale, ¿esto qué lo determina? Pues en gran medida lo va a determinar nuestros receptores de la piel, los que están en las yemas de los dedos y que van a reaccionar ante diferentes estímulos. Entonces tenemos los corpúsculos de Meiser, que están sobre todo más en la superficie de la piel y que van a diferenciar lo que es el tacto suave, muy preciso, y vibraciones bajas, en contraposición de lo que son los corpúsculos de Pacini, que van a actuar más sobre presiones profundas y a vibraciones más rápidas. Luego tendríamos los corpúsculos de Ruffini, que sobre todo van a percibir lo que son variaciones de longitud, o sea, lo que sería el estiramiento, y los corpúsculos de Merkel, sobre todo la textura y la presión. Si nos fijamos, tenemos diferentes niveles de receptores en cuanto a la profundidad. En superficie tendríamos más lo que es la textura y la presión y la sensibilidad más fina. Sin embargo, en profundidad tenemos esa adaptación a las presiones más profundas y a la deformación. Entonces, pensar que cuando nosotros tenemos que manipular con nuestras manos, lo primero que tenemos que hacer es ejercer una presión sobre un objeto, con lo cual estamos anulando en gran medida o sobreestimulando en superficie, que es donde va a haber la mayor compresión primero, porque según vayamos comprimiendo, iremos llegando a mayor profundidad. Entonces lo primero que vamos a anular va a ser nuestra sensibilidad superficial y la textura. De hecho, nosotros para profundizar a un tejido tenemos que comprimir nuestros tejidos hasta chafarnos contra el hueso, porque si no, no podemos transmitir fuerza. Evidentemente, cuando simplemente acariciamos o pasamos la mano muy suave, esa percepción va a estar garantizada, pero cuando más profundicemos, más rápidamente vamos a perder esa sensibilidad. Y de hecho, si persistimos en presiones altas y en deformaciones altas y una estimulación alta de todos los receptores, al final desaparece esa sensibilidad por la adaptación que tienen los receptores, ¿vale? Y veremos qué consecuencias va a tener eso a la hora de nuestra terapia manual, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. En otros estudios lo que se hizo es para anestesiar o eliminar un poquito la sensibilidad de las manos, inyectar un analgésico o producir una oclusión de flujo sanguíneo, pero ninguna de las dos fueron, digamos, concluyentes o se ha descrito o se ha visto que la anestesia no discrimina todos los receptores de forma igual, con lo cual no era, digamos, igual la alteración para todos.
Y luego en la restricción de flujo sanguíneo se anularon tanto los receptores mecánicos como sensitivos, con lo cual prácticamente no había ninguna sensibilidad, con lo cual evidentemente no se podía adaptar nada a las superficies o a las texturas y demás. Entonces lo que se ha optado es por utilizar diferentes materiales interpuestos entre la mano y digamos es una forma no invasiva para delimitar esa sensibilidad. Y los resultados sugieren que la discriminación táctil estática es necesaria para el control de la retroalimentación de las fuerzas y agarre para la modulación y adaptación de la actividad muscular específicos durante la tarea de agarre y presión. Resumiendo ya en cristiano, que primero tenemos que detectar qué textura tiene el objeto, o sea, si es deslizante, si no es deslizante, si es rugoso, para determinar la fuerza que tenemos que realizar, aparte de medir el peso y otros factores, pues sobre todo a nivel sensitivo, determinar qué superficie tiene y en función de eso aumentar o disminuir la fuerza. También si se deforma más y si se deforma menos. Evidentemente no vamos a apretar igual, bueno, el huevo lo sabemos porque vemos lo que es, pero algo que es muy blandito no lo vamos a apretar con mucha fuerza porque podemos romperlo, y algo que es más duro pues nos da más confianza de apretarlo, evidentemente que sea más o menos deslizante la superficie. Entonces, el método que se ha utilizado a 10 personas diestras de entre 26 y 32 años, y lo que se ha hecho son pruebas de discriminación de 2 puntos, que es decir, se ha utilizado el pulgar y el índice, y se han probado diferentes texturas, o sea, discriminar de igual forma la sensibilidad en el pulgar y en el índice con respecto a diferentes texturas, y luego también lo mismo ejerciendo presiones equivalentes en pulgar y en índice y ver si se perciben de forma igual. Estos test se hicieron con los ojos cerrados, se probaron diferentes texturas, se metieron 2 texturas iguales para también ver si podía reconocer o discriminar una misma superficie 2 veces, que es decir, te pongo algo rugoso, te pongo algo liso, te pongo otra superficie y luego te puedo poner la misma que te había puesto ya anterior y tienes que decir, uy, esta ya me la habías puesto, ¿vale? Entonces, en función de eso se le daba un baremo y un criterio. Entonces, ahí se han hecho estos test. Luego se ha añadido otro test en el que se han descrito diferentes texturas, y también se tenían que ir discriminando las diferentes texturas, que es una versión modificada del test táctil, tanto en estática como en dinámica. Y eso quiere decir, en estática simplemente apoyar el dedo sobre la superficie y determinar su textura, y el otro es mediante un deslizamiento con el dedo sobre la superficie para determinar la rugosidad o la superficie como es. Bien. Luego también esto se ha aplicado a un aparato que han diseñado ellos, que se tenía que presionar con los 2 dedos, tiene un peso de unos 250 gramos y aparte se realizaba una fuerza ascendente, y el sujeto lo tenía que, digamos, que mantener o evitar que deslizara entre sus dedos. Ahí se ha valorado la fuerza que tiene que hacer para evitar el deslizamiento. Y también lo que se ha valorado es la respuesta mecánica de todos los músculos mediante electromiografía, para ver la adaptación que hace en función de las diferentes texturas. Y se han analizado 8 músculos. Bien, los resultados, vamos a ver si los resumimos un poquito. Los umbrales para la discriminación de 2 puntos, hemos dicho pulgar y índice, a la presión no difieren con las manos desnudas. O sea, con la mano desnuda diferenciamos muy bien en los 2 dedos. Y también lo mismo pasa con el Tegaderm, que es la lámina de plástico, que es un estándar en medicina, que es la que se ha utilizado, ¿vale? Pero fueron significativamente más alto con la espuma. Quiere decir, la espuma, al absorber más la vibración, no sé, era mucho más difícil diferenciar las diferentes texturas y poder adaptar la fuerza. Sin embargo, con el Tegaderm y las manos desnudas era fácil diferenciar entre las diferentes texturas, ¿no? Luego, por otra parte, la discriminación de la textura táctil se redujo significativamente con la lámina de plástico en comparación con las manos desnudas, pero sin embargo, cuando se incrementó una presión estática, quiere decir que movemos o deslizamos el dedo sobre la superficie, la variación era menor.
Con la espuma se vio que ni de forma estática ni de forma dinámica había diferencias, realmente se perdía prácticamente toda la sensibilidad. Por lo tanto, cuando más blando es un objeto, más difícil es de explorar para nuestra mano, ¿vale? Entonces, la discusión viene a determinar que las superficies rugosas son más fáciles de detectar para nuestras manos, tanto si interponemos un objeto rígido como si no, pero sin embargo las superficies lisas son mucho más difíciles de percibir o de sentir, tanto si ponemos un objeto rígido o una espuma. Entonces, más que nada por la superficie, ya que con la fricción en un objeto rugoso sí que vamos a poder diferenciarlo a pesar de tener una lámina entre medias, pero en las superficies más lisas se ha visto que es mucho más difícil de notar esos cambios. Bien, esto aplicado a la terapia manual, ¿qué nos sugiere? Vamos a intentar unificar un poquito estos criterios. Entonces, por una parte, hemos dicho que cuando más deslizante es una superficie, más difícil era para los objetos de mantener esa presión, o antes se perdía ese grip. Por lo tanto, cuando utilizamos aceites o cremas, vamos a tener el siguiente problema, que primero vamos a deslizar sobre la piel, no vamos a percibir las vibraciones o las restricciones que pueda tener la piel, que vamos a sentir sobre todo con los receptores superficiales, cuando trabajamos en superficie, eso el aceite lo limita. Cuando mayor sea la película de aceite o de crema, menor sensibilidad, sería parecido tanto a la lámina de plástico como a la espuma, sería más o menos una cosa intermedia la crema, pero que sí que nos resta. Entonces, cuando más seco o con menos lubricante trabajemos, mayor será nuestra finura en cuanto a la percepción. Las manos, hemos comentado también que ante la presión, sobre todo en una presión leve, ya anula la sensibilidad suave y la textura, hay una adaptación rápida en ese contexto, y cuando más profundizamos más, incluso adaptando ya a lo que es la vibración más rápida y a la deformación. ¿Qué sucede cuando utilizamos una herramienta? Cuando utilizamos una herramienta, generalmente la herramienta tiene una parte de transmisión de fuerza, que se suele utilizar partes no sensitivas de la mano, como la palma de la mano, con lo cual oprimimos o empujamos o realizamos fuerza con partes no sensitivas, y las partes sensitivas están relajadas sobre la herramienta. La herramienta, al ser un objeto rígido, transmite la vibración suave, la vibración rápida. También vamos a sentir los diferentes cambios de deformación de los tejidos que estamos aplicando, en cambios de velocidad de deslizamiento de la herramienta, siempre que no se utilicen lubricantes, y al no ejercer ningún tipo de presión y no haber deformación sobre nuestra piel, vamos a estar mucho más sensibles durante más tiempo utilizando una herramienta que va a amplificar la información que nos transmite la herramienta. Por otra parte, siempre buscar herramientas que permitan el contacto simultáneo de la mano sobre la piel, con lo cual no perdemos el contacto directo y complementamos la información que nos transmite la mano sobre el paciente con la que también nos transmite la otra mano aplicada sobre la herramienta. Entonces, combinando ambas sensibilidades, somos capaces de ser mucho más sensibles que si solo utilizáramos la mano. Y luego también, a menos esfuerzo, mayor resistencia. Quiere decir que cuando más tenemos que profundizar, mayor fuerza tenemos que hacer. Generalmente las herramientas nos permiten una palanca, con lo cual la reducción de fuerza es enorme. Ya se han hecho también otros estudios donde la fuerza prensil fue medida utilizando herramientas y sobre las manos, y se vio que el agotamiento físico de los terapeutas era mayor los que utilizaban solo sus manos que los que utilizaban herramientas, con lo cual a la hora de poder realizar terapias profundas o intensas a lo largo de todo el día era mucho más efectivo hacerlo con herramientas que no, porque si no se perdía eficacia en cuanto a su aplicación. Y luego la ergonomía también que se logra, o la mejora o la menor sobre solicitación de las articulaciones implicadas en la aplicación de la terapia también disminuye mucho con la herramienta, ¿no? Entonces, resumiendo del todo, el déficit de sensibilidad está demostrado que existe con la interposición de diferentes materiales que cuando más blandos son, más absorben las vibraciones. En el caso de nuestra mano no es otra cosa, es un objeto blando que absorbe vibración, por lo tanto cuando más rígido sea un objeto mejor va a transmitir la información. Entonces nada, espero que os haya ayudado, que penséis un poquito si vais a utilizar en ahora adelante los lubricantes de forma discriminatoria.
o si vais a ser un poco más específicos y en función de qué queráis lograr y hasta dónde queráis llegar, vais a utilizar sí o no lubricantes, y luego también la utilización de herramientas para disminuir la pérdida de sensibilidad en las manos, y no al contrario, pensar que la herramienta os va a disminuir la sensibilidad, que es todo lo contrario, la aumenta o la mantiene durante más tiempo por todo lo que os he explicado antes. Bueno, espero que os haya gustado este artículo científico y nada, y pronto nos veremos otra vez por aquí.